Bueno, pues nada, muy agradecidos. En este momento estoy sin palabras con el fondo de pantalla que veo al maestro César Landstein, que estoy impresionado. Yo quiero un croma como ese. Ya buscaremos un logo de Genelec o algo así. En fin, bueno, en el momento en el que consiga recuperarme de este rojo intenso que tenemos aquí de fondo con César, nada, ya seriamente. Primero de todo, mil gracias por haber contado conmigo, por haberme invitado a la serie de webinars que estáis haciendo, que son todos súper interesantes. Muy agradecido y nada, siempre pues dispuesto a colaborar con vosotros en Orson Welles y con cualquier sección de AES a lo largo de toda Latinoamérica, pues que tenga cualquier interés en hacer algún tipo de contenido divulgativo. Yo daría como aviso específico para esta presentación, que es una presentación, bueno, pues desde Genelec. Yo trabajo para Genelec hace 8 años. Tenemos el logo de Genelec, tenemos monitores de Genelec, la presentación tiene el logo de Genelec por todas partes, pero sí quiero avisar desde el comienzo que no es mi intención hablar de subwoofers de Genelec ni de modelos de subwoofers de Genelec, sino explicar lo que dice realmente el título, por qué se pueden necesitar subwoofers y cómo utilizarlos. Y eso aplica pues, para todos los subwoofers en general. Pues obviamente las imágenes que verán son de subwoofers de Genelec, entre otras cosas porque tampoco estoy autorizado a agarrar imágenes de fabricantes de otras marcas, ¿no? Bien, dicho esto, como explicaban, creo que la dinámica va a ser, pues si hay preguntas, las van poniendo en el chat y al final pues hacemos un pequeño coloquio y vamos intentando responder las preguntas que sea posible. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Bien. Subwoofer, ¿cómo se utiliza ese subwoofer? ¿Por qué podemos necesitar? Hay 4 situaciones donde realmente tiene sentido el querer utilizar un subwoofer. Se puede utilizar por gusto también, esa no está incluida, ni es motivo de la presentación, pues no es una cuestión técnica. No voy a intentar evitar entrar en el objetivo. Presencialmente saber por qué los necesitamos, cómo los vamos a utilizar, en qué casos. Pues el más evidente, para reproducir un canal LFE es imprescindible. Para ampliar el ancho de banda de nuestro sistema de monitoreo, para hacer que consigamos llegar más abajo en frecuencia, para incrementar el nivel general del sistema, también es un uso posible, y uno de los aspectos más interesantes y quizás menos evidentes es para poder intentar resolver problemas de tipo acústico dando el control de las bajas frecuencias a ese subwoofer que estamos utilizando. ¿Qué deberíamos definir primero? Bueno, definición de Wikipedia. ¿Qué es un subwoofer? Pues un subwoofer es parte de un sistema de monitoreo de audio diseñado específicamente para reproducir las frecuencias de audio más bajas. En general, aquellas que pueden ser óptimamente generadas por el buffer de un monitor, seguramente no sea capaz de reproducir tan abajo, entonces tenemos un sistema adicional. Bueno, el subwoofer contendrá uno o más transductores de frecuencias graves. Es decir, podemos tener un subwoofer con uno o con 2 buffers o con 3 o con 4, depende del tipo de buffer. Seguramente no es imprescindible, pero probablemente tendrá algún tipo de puerto de ventilación, un puerto bar reflex para poder tener una radiación eficiente. Y hoy por hoy, la mayoría de los subwoofers son activos, se incorporan, por tanto, su propio amplificador de potencia, cuentan con una entrada a nivel de línea, que ya puede ser pues, analógica o digital, ASEBU, en fin, dependerá un poco de las características del subwoofer en sí. En algunos modelos se incorpora un sistema de gestión de graves que solemos denominar bus management, que va a ser esencialmente un conjunto de filtros de cruce con los que vamos a, digamos, separar el rango de frecuencia que tiene que reproducir el subwoofer. Vamos a tener unos sumadores de señal que van a permitirnos sumar las señales de diferentes canales, no solamente de un canal o de 2 canales LIR, sino quizás de más canales.
Y luego, además, dentro de ese bus management, pues podríamos tener algún tipo de filtro paso alto para enviar la señal ya filtrada hacia el resto de canales del sistema. Pues, típicamente izquierda y derecha, pero si es un sistema de audio multicanal, pues podría ser más. Bueno, todo esto nos permitirá actuar sobre las señales de los canales principales, además de actuar sobre el canal LFE, es decir, filtrarlos si es necesario de formas diferentes. Podemos filtrar los canales izquierdo, derecho, central, surround trasero, surround, bla, 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 hasta un cierto punto, donde es el subwoofer el que reproducirá hasta ese cierto punto, hasta esa cierta frecuencia, mientras que los monitores de los canales principales pues, seguirán reproduciendo de esa frecuencia hacia arriba. Sea como sea, si tenemos un sistema con bus management y utilizamos un subwoofer, en general tendremos un sistema que nos dotará de más flexibilidad. Podremos hacer las cosas como realmente necesitamos hacerlas. Y con ello podremos afrontar pues, diferentes tipos de situaciones o de configuraciones. No hay una única solución perfecta, pero si tenemos un sistema suficientemente versátil con un bus management potente, pues podremos tener una flexibilidad interesante y utilizar nuestro subwoofer de diferentes maneras, que son las que iremos viendo a lo largo de la presentación. Bien, el subwoofer, sea como sea, no se va a usar solo. Es decir, un elemento que sirve para reproducir frecuencias bajas, entre 20 o incluso más abajo, y alguna frecuencia por debajo o por encima de 100 Hz, más o menos, habría que ver exactamente cuál es el rango de reproducción de su subwoofer, pues evidentemente no va a reproducir las frecuencias más altas, que son las que nos aportan prácticamente todo el contenido de información. Entonces, siempre el subwoofer hay que utilizarlo como parte de un sistema. Bueno, la primera razón, el primer uso evidente, es para reproducir un canal LFE. ¿Qué es un canal LFE? Pues es un canal que es el acrónimo de Low Frequency Effects. Y se utiliza en algunos formatos de audio, sobre todo de audio multicanal, para reproducir los efectos de frecuencias más bajas. En el caso de los formatos de dos dimensiones hablo aquellos formatos de audio que irradian en un plano, ¿vale? Por así decirlo. Ya sea un 2.1, que sería pues un estéreo con un canal LFE, aunque el 2.1 como tal no es un formato, en realidad utilizamos un estéreo con subwoofer, donde el subwoofer no suele ser un canal LFE, sino que reproduce, es una extensión de baja frecuencia de lo que se reproduce en el sistema estéreo. Pero pues típicamente el 5.1, ¿no? Donde hay pues el izquierdo, central, derecho, el trasero izquierdo y el trasero derecho, y además ese canal LFE, que está denotado como el punto 1. En el caso de los formatos de sonido inmersivo 3D, donde ya tenemos una distribución de monitoreo a diferentes niveles en el espacio, pues el número de canales se muestra dejando el número de la mitad para indicar el número de canales LFE si es que hubiera más de uno. Por ejemplo, un 7.1.4, que sería un formato muy típico en el caso de un sistema Dolby Atmos, por ejemplo. Bien, pues ese punto 1 central hace referencia al canal LFE, mientras que el punto 4, los 4 hacen referencia a los monitores que se colocan en la parte superior, y los otros 7 monitores pues serían los de un sistema multicanal 2D, ¿no? Que estarían a nivel del oído. Bueno, el ancho de banda del canal LFE dependerá del formato. En principio puede ir típicamente hasta 120 Hz, pero también puede ser full rango, o sea, ocupar todo el ancho de banda de audio, ¿no? Dependerá, y eso también nos determinará un poco el tipo de formato, qué tipo de subwoofer tenemos que utilizar y que sea capaz de, por lo menos en su entrada LFE, reproducir como mínimo hasta la frecuencia que se supone que tiene que reproducir dentro de ese tipo de formato de audio multicanal.
El subwoofer, o el canal LFE, perdón, puede estar limitado. En los procesadores, el ancho de banda realmente usado puede ser menor. Por ejemplo, en el caso de Genelec, una frecuencia de corte que típicamente utilizamos es 85 Hz, aunque en los subwoofers de tipo SAN inteligentes lo podemos seleccionar entre 50 y 100 en pasos de 5 Hz. Y luego, finalmente, el nivel del canal LFE comparado con los canales principales pues puede estar al mismo nivel o estar 10 dB, a menos 10 dB, perdón, en relación al canal LFE. Bien, reproducir esas frecuencias que son propias de ese canal de efectos de baja frecuencia en los monitores principales es muy complicado. Tendríamos que tener monitores que reprodujeran de 20 a 20.000, que bueno, los hay. De hecho, en Genelec los tenemos. 1236 te reproduce todo el rango de audio con una precisión, con un margen de variación bastante pequeño. Pero no suele ser así. O sea, un monitor como este va a llegar a un rango de frecuencia que no va a reproducir las frecuencias más graves. Por debajo de 40, 50, 60, casi cualquier monitor que tengamos no va a generar nada. De hecho, muchos por debajo de 80 no son nada eficientes. Entonces, no podemos, digamos, enviar ese canal LFE para que sea reproducido, por ejemplo, en los monitores frontales o en el monitor central. Bien, otra cosa por la que es interesante tener un subwoofer es para ampliar el ancho de banda, es decir, para ampliar la respuesta en frecuencia que nuestro sistema de monitoreo es capaz de reproducir. Como estaba diciendo, un sistema estéreo normal, ya sean 2, 3 vías, si son 3 vías, podría llegar más abajo en frecuencia, aunque realmente el hecho de que sean 2 o 3 vías no hace que llegue más abajo en frecuencia, y sí lo va a hacer el tamaño del monitor y sobre todo el tamaño de su buffer o la capacidad del buffer de reproducir frecuencias de menor rango, por así decirlo. Pues un sistema normal reproducirá, si llega muy abajo, hasta 30 Hz más o menos, pero entre 20 y 30 no va a reproducir nada. También es cierto que el contenido de frecuencia que podemos encontrar entre 20 y 30 es generalmente poco relevante. Quiero decir, no hay cosas que pasen por debajo de 30 Hz habitualmente, pero puede haberlas. Y de hecho se puede tener la intencionalidad de que existan y de que sean audibles, en cuyo caso tenemos que ser capaces de reproducirlas. Pero bueno, digamos que un sistema de monitoreo normal llegará en baja frecuencia a un rango que puede ir entre 80 hasta 30 Hz sin mucho. Esa información que debería estar en los canales principales por debajo de esos 80, 70, 60, 50, 40, 30 Hz, no podemos reproducirla. Entonces, si necesitamos escucharla, hay que tener un elemento que pueda reproducirla, que sería el subwoofer. Pero es importante que consigamos hacer, cuando utilizamos el subwoofer como un elemento adicional para ampliar nuestro ancho de banda, es importante que consigamos hacer un sistema, digamos, único en términos de que la respuesta en frecuencia sea la misma a todas las frecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, queremos tener un subwoofer adicional a nuestro sistema estéreo, más o menos pequeño o grande, para darle más punch o más graves o más potencia a lo que estamos escuchando, y lo que hacemos es instalar un subwoofer y ponerlo a un nivel excesivo porque nos da una mejor percepción del tipo de música que estamos haciendo, pues es muy posible que incurramos en un error. Y el error va a ser simplemente que en lugar de tener una gráfica como la que se muestra en la diapositiva, donde el subwoofer está al mismo nivel que los monitores principales, pues a lo mejor ponemos el subwoofer a un nivel excesivo en relación a los monitores y no tenemos una escucha apropiada. De hecho, cuando queramos tomar decisiones de ecualización, de compresión, actuar sobre esas señales que están siendo reproducidas en exceso en el subwoofer, seguramente llega un momento en que tendremos a autocontrolarnos, autolimitarnos
en la aplicación de ese procesamiento que pueda ser realmente necesario para darle el empaque y la profundidad, la forma que tiene que tener ese rango de frecuencias dentro de nuestro programa, dentro de lo que estamos editando. Entonces, es muy probable que si tenemos un subwoofer mal instalado, mal calibrado, con un nivel excesivo, nuestras mezclas, nuestro trabajo, quede un poco pobre en graves. Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es escuchar todo el rango de frecuencias, no escucharlo de forma modificada, ni siquiera al gusto de nuestro oído, en principio. Luego, evidentemente, si tenemos capacidad de tener diferentes tipos de calibraciones, pues podemos ajustar el subwoofer para agradar el oído y también para trabajar seriamente. Podemos hacer las dos cosas. Nos lo tiene que permitir el sistema, nos lo tiene que permitir el subwoofer y tenemos que tener como mínimo 2 ajustes de calibración que puedan ser conmutables entre sí. Pero es perfectamente posible. Bueno, estaba comentando que nosotros en Genelec la frecuencia que, digamos, por defecto utilizamos como frecuencia de corte es 85 Hz. ¿Pero por qué 85? Pues por un lado, es una frecuencia suficientemente alta como para ayudar realmente a los monitores de los canales principales a reproducir aquellas frecuencias que son, digamos, más pesadas de reproducir. Pesadas en el sentido de que nos van a requerir más amplificación, que va a ser más difícil llegar a un nivel de distorsión con ellas, las que demandan un nivel energético mayor. Entonces, bueno, reproduciendo hasta 85, podemos liberar de una gran carga o de una carga significativa al trabajo que tienen que hacer los monitores principales. Ojo, teniendo siempre presente, pues esto es importante, que lo que reproduce el monitor no se solapa con lo que reproduce el subwoofer. ¿Okay? Es decir, nosotros sí deberíamos hacer una gestión activa de los graves, deberíamos utilizar un sistema de bus management y filtrar, de tal forma que el subwoofer solo reproduce hasta, por ejemplo, 85 Hz y los monitores de ahí para arriba. ¿Okay? Si hacemos esto, liberamos carga de trabajo a los monitores, porque por debajo de 85 no reproducen, o reproducen en la frecuencia de corte, es decir, tendrían una señal de menos 3 dB ya a la frecuencia, en este caso, de 85 Hz. Bien, por otro lado, esa frecuencia se considera suficientemente baja para que las frecuencias más graves no sean localizables, es decir, no sean espacialmente identificables por el cerebro. Nuestro oído no debería percibir de dónde salen los 85 Hz, ni todo lo que está abajo. ¿Por qué? Porque son frecuencias omnidireccionales, se radian en todas direcciones y nuestra percepción espacial de ese tipo de frecuencias no nos permite ubicar la fuente de radiación de forma sencilla. Esto es un tema de cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos a frecuencias superiores, cuanto más alta es la frecuencia, más fácil va a ser ubicar espacialmente de dónde viene esa frecuencia. Entonces, si la frecuencia de corte, por ejemplo, fuese 120, a lo mejor cuando el subwoofer reproduce frecuencias alrededor de 100, 120, podríamos estar identificando que el subwoofer está frente a nosotros, que no debería estar ahí, o hacia un lado o hacia el otro, pero cuando reproducimos hasta 85 eso no pasa. Entonces, es suficientemente baja para evitar ese efecto de localización, ¿no? Y que nuestra imagen espacial pues, no esté, digamos, desbalanceada en el caso del que el subwoofer esté hacia un lado, que es en principio lo que ahora veremos, recomendaré. Por otro lado, debajo de 85 Hz, en base a, quiero decir, esta afirmación se deriva un poco de toda la labor de medición que se ha hecho a lo largo de varias décadas por parte de Genelec en estudios de grabación. Tenemos información de todas esas mediciones, estadísticas. De hecho, en el día de hoy, lo sé, esto es hacer un poco de spoiler, pero mis colegas de Estados Unidos van a hacer una presentación, un webinar, sobre un sistema de buffer adaptativo que tenemos, que es el W371, valga el paréntesis comercial, y en ese webinar se van a mostrar los resultados de esas estadísticas.
Entonces se ve que muchos de los inconvenientes en cuanto a la interacción entre los monitores y la sala pueden estar debajo de esa frecuencia. También los hay más arriba. No es solamente hasta 85 y 85 para arriba todo es bonito y hermoso, ¿no? Ni mucho menos, pero digamos, porcentualmente hay un grado significativo de problemas abajo de esa frecuencia. Y luego, bueno, pues hay muchos subwoofers en los que se pueden seleccionar la frecuencia de corte. Se puede seleccionar que trabaje a 85 o a 120. Tradicionalmente en los subwoofers de la serie 7000 de Genelec, analógicos, 100% analógicos, la frecuencia de corte era seleccionable en esas dos frecuencias, si no recuerdo mal, y actualmente con los subwoofers digitales, digamos los subwoofers de la línea SAN, los Smart Active Monitors, la frecuencia se puede seleccionar, como decía, entre 50 o 100 Hz en pasos de 5 Hz. Es importante elegir la frecuencia correcta para ese bus management, para ese filtro de cruce, ¿no? Bueno, ¿qué podemos conseguir con por qué podemos necesitar el subwoofer? Para incrementar el SPL, es decir, el Sound Pressure Level, el nivel de presión sonora. ¿Por qué? Porque, lo comentaba, me hago de spoiler a mí mismo, lo comentaba anteriormente, para reproducir las frecuencias más bajas de un monitor típico, como este, pues donde más esfuerzo y potencia va a requerir el monitor va a ser justo en las frecuencias más bajas. Si le quitamos esa responsabilidad al monitor, pues y recae sobre un elemento diseñado específicamente para reproducir esas frecuencias, pues liberaremos de responsabilidad al monitor y conseguiremos que el valor de SPL que está definido, por ejemplo, para este monitor, pues ya no esté limitado en la parte de baja frecuencia, que es la que también seguramente más distorsión pueda generar. El valor de SPL se va a definir pues, para poder tener un nivel de distorsión aceptable o máximo, tan aceptable como que no sea realmente audible. Aunque también se va a definir o se puede definir para señales pico, para señales a largo plazo, a corto plazo, en fin. Puede haber varios niveles SPL, pero en general, si no le hacemos al monitor reproducir los graves, las frecuencias más graves, más bajas, conseguiremos que las que reproduce por encima las pueda reproducir aún un poco más alto. Es decir, incrementaremos o tendremos la capacidad de incrementar sin distorsión el nivel de presión sonora de nuestro sistema, que asociado al hecho de utilizar un subwoofer que va a ser capaz de generar un nivel de presión sonora como mínimo igual o superior al de los monitores, pues dará como resultado que tendremos un sistema en conjunto, subwoofer, monitores, con un nivel de presión sonora general mayor que el que tendríamos utilizando solamente los dos monitores. Con eso conseguimos incrementar el nivel de presión sonora. Es decir, descargando de responsabilidad al monitor de la parte más crítica de reproducir, que serían las frecuencias más bajas. Por ejemplo, esto es un ejemplo no absolutamente preciso, sobre todo porque el valor que obtendremos realmente si juntamos dos monitores con un subwoofer, habrá que medirlo in situ, en la práctica, para realmente ver cómo es la situación. Nosotros las medidas de especificaciones técnicas que tenemos para respuesta en frecuencia, nivel de presión sonora, etcétera, etcétera, están realizadas mayormente en cámara anecoica, en condiciones no de uso en casa o en el estudio de trabajo. Entonces, habría que ver cómo eso se combina, ¿no? Porque también, especialmente con el caso de la baja frecuencia, incrementarla de forma natural, dependiendo de la posición en este subwoofer, es un efecto prácticamente inmediato. En cuanto lo aproximamos a la pared, por el hecho de estar apoyado en el suelo, si lo dejamos en una esquina, los graves se incrementan de forma natural. Entonces, habría que ver exactamente cuánto se incrementa. Pero bueno, en este caso es un simple ejemplo como para entenderlo. Un monitor 8010, que es el monitor más pequeño que tiene Genelec, tiene un nivel de presión sonora como especificación técnica de 96 dB cada uno.
juntando dos con el subwoofer que correspondería, que en este caso es el Genelec 7040, que es el más pequeñito de todos los que tenemos, que da 100 dB de SPL, pues seguramente conseguiremos hacer que tengamos un nivel de SPL superior a los 100 dB, tal vez rondando los 105 de pico fácilmente. Bien, el otro aspecto importante, por qué necesitamos un subwoofer, es para resolver problemas acústicos. Entendiendo que, lo digo con un subrayado y en negrita, los problemas acústicos, siempre que sea posible, hay que resolverlos con acústica. ¿Vale? Que luego nadie venga diciendo que es que en Genelec decimos que nosotros podemos resolver los problemas acústicos sin un ingeniero acústico. No, no es verdad. Podemos ayudar a minimizarlos, pero cuanto menos haya que minimizar un problema, pues mucho mejor. El resultado al final será mejor. Es decir, si tenemos problemas en baja frecuencia en una sala que podemos tratar, bien porque contamos con el conocimiento, contamos con el presupuesto, contamos con la capacidad de incorporar materiales y un diseño apropiado, o con la capacidad monetaria de contar con un ingeniero acústico que nos resuelva los problemas que podamos estar teniendo. Pues si tenemos esa capacidad, lo ideal es resolver los problemas acústicos desde el punto de vista acústico. Pero va a haber muchísimas ocasiones en las que no hay presupuesto, no hay el conocimiento, no hay un ingeniero acústico al lado. Bueno, siempre hay uno al lado. Hoy en día estamos todos al lado. Pero bueno, en estos tiempos también es más complicado traer a alguien a tu espacio de trabajo, pues porque nuestra movilidad está limitada en prácticamente todas partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Y en este caso lo que estoy mostrando es la respuesta de un monitor como este, un 8331, ¿vale? Pues aquí lo que se muestra es una gráfica en la que la curva roja es lo que realmente está pasando en una sala. Cabe aclarar que el monitor, al salir de fábrica, es calibrado, este y todos los que salen de la fábrica de Genelec, y todos son calibrados para estar dentro del rango de frecuencias definido para cada modelo, con una variación de rango de frecuencia de más o menos X dB, que puede variar entre más o menos 1 dB, serían 2 dB de variación, o en el peor de los casos, alguna especificación que haya visto de Genelec de más o menos 2.5, es decir, más 5 dB de variación. Ya empezaría a ser un poquito excesivo. Bien, entonces el monitor como tal es plano dentro de esa definición de plano, que es una planitud con vibraciones, por así decirlo. Bien, pero no es como la curva roja que vemos aquí. En la curva roja, la peor frecuencia es 43 Hz y tenemos más 15 dB, cuando en realidad deberíamos tener más 2, tal vez, si mucho. Entonces, ¿quién está aportando eso? Lo está aportando la sala. O si se quiere, la interacción entre el monitor y la sala. La sala tendrá seguramente modos propios. A lo mejor esos 43 Hz a más 15 se derivan de la propia posición del monitor. A lo mejor esta medición, yo no, en este momento no recuerdo dónde salió, pero esta medición podría estar ocasionada pues, porque este monitor se quedó pegado a la pared y se incrementaron los graves en esa proporción. Pero bueno, típicamente esto tiene pinta de que en esa sala en la que se midió, pues había algunos modos propios muy lindos, ¿no? Porque teníamos ahí a 43, esto es como 86, que es el múltiplo. Luego estamos por aquí a 160, 170. Entonces es fácil que esos 3 picos en la curva roja sean 3 modos propios lindos y hermosos. Bien, si podemos corregirlo mediante acústica, con trampas de graves correctamente diseñadas, pues excelente. Si no podemos corregirlos, calibrando podremos corregirlos, pero a lo mejor solo necesitamos calibrar el subwoofer para corregir los dos primeros. Ajustamos a lo mejor una frecuencia no de 85 Hz, sino, no sé, pues por ejemplo de 90 o 95 o 100, si cabe, y hacemos que el subwoofer, si es un subwoofer que admita un procesamiento de calibración, como ocurre con los subwoofers SAN de Genelec,
pues conseguimos que el 8331, que es el monitor que estamos viendo en la gráfica, no esté medido, o sea, perdón, no esté en uso en ese rango de frecuencias, y que sea el subwoofer el que actúe en ese rango. Sería la forma de resolverlo. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Pues la gráfica lo que está mostrando, por otro lado, es que la curva azul es la propuesta de corrección del procesamiento que este monitor, este modelo en concreto, que tiene un procesador digital dentro de sí mismo, es capaz de hacer. Entonces, aplicando ecualización paramétrica en 43, 86, en 170 más o menos, pues va a aplanar la curva, va a minimizar el efecto. Pero, ¿qué ocurre? Hay problemas que a lo mejor aquí no los estamos resolviendo, pues estamos aplicando 3 filtros para esos 3 modos propios que he indicado en la gráfica, pero tenemos unas caídas muy significativas en 180, en torno a entre 60 y 70, y a lo mejor en 120, que pueden ser consecuencia de los propios modos propios, valga la redundancia. Pero no conseguimos resolverlo. Bueno, habría que ver, a lo mejor ubicando un subwoofer en una posición específica de la sala, conseguimos que entre 60 y 70 no tengamos esa caída y además consigamos corregir los modos propios mediante procesamiento electrónico o de alguna otra forma, y aplanar en forma muy, muy significativa la curva de respuesta hasta 80, 90, 100 Hz fácilmente. O si fuera necesario, a lo mejor hasta 120. Entonces, teniendo un elemento dedicado, o sea, lo que hacemos con el subwoofer es contratar a un especialista que está permanentemente ahí teniendo el control de lo que pasa en su zona de trabajo, que es la baja frecuencia, básicamente. Para eso queremos un subwoofer. Otro tipo de problemas, pues lo que comentaba anteriormente, la carga en la pared, se incrementan los graves de forma natural dependiendo del número de superficies que haya alrededor del monitor o del subwoofer. Se puede incrementar desde el punto de vista teórico 6, 12 hasta 18 dB. En la práctica acaban siendo 2, 4 o 6 dB más o menos lo que se incrementa, dependiendo de la posición. Pero eso, pues, a lo mejor podemos resolverlo. Incluso teniendo una combinación entre monitores y subwoofers en los que algunos tienen procesamiento y otros no, de diferentes marcas o de la misma marca, por no hablar de otras marcas, pero por ejemplo, podemos tener monitores analógicos de Genelec, tipo como este, pero de 2 vías 80-30, que es un modelo clásico tradicional, o el antiguo 1032, 1031, que son analógicos, tienen filtros de corrección, pero no tienen filtros de corrección con tanta precisión como para corregir modos propios, pues los separamos de la pared, ya no tienen ese problema de que se incrementan los graves, y la responsabilidad de los graves se la dejamos al subwoofer. Cuando nos alejamos de la pared, es típico que las frecuencias de cancelación en baja frecuencia aumenten. ¿Qué ocurre? Que como ese monitor ya no está pegado a la pared, sino que está separado, ya no incrementa los graves, pero tampoco los está reproduciendo hasta la frecuencia de corte elegida, pues no va a haber problemas de cancelación en baja frecuencia, por lo menos hasta la frecuencia que el monitor de hecho no está reproduciendo, porque la reproduce el subwoofer. Entonces podemos evitar ese tipo de problemas. Con un subwoofer podemos despegar los monitores de la pared sin temor a que se nos cancele la baja frecuencia, porque todo lo que pasa en baja frecuencia, hasta la frecuencia de corte, será responsabilidad del subwoofer. En fin, sea como sea, el tener un subwoofer nos da flexibilidad. Podemos ubicar nuestros monitores de formas mucho más convenientes, si fuese necesario. Entonces, bueno, es interesante. Es interesante cuando tenemos problemas. Una solución a considerar, no por hacer un paréntesis comercial, pero imaginemos, tenemos un par de monitores sin ningún tipo de sistema de calibración o procesamiento, analógicos. La calibración, el procesamiento puede ser externo, puede ser un procesador con controles de nivel, delay y ecualizadores paramétricos por canal, o puede ser un software de calibración que se active como un plugin o como lo que sea,
fin, hay diferentes tipos de herramientas. El propio monitor no tiene por qué contener todo el sistema de procesamiento para ser calibrado, pero debe ser calibrado. Entonces, de alguna forma hay que hacerlo. Una forma de mejorar el sonido de nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de monitoreo en el área de trabajo, es incorporar un subwoofer que sí que tenga procesamiento, que deje por lo menos la frecuencia baja lo más precisa posible, lo más plana posible, y el monitor se libera de esa responsabilidad y trabaja en un rango de frecuencias más alto. Y eso sí se puede hacer con los monitores Genelec SAM, sin ningún problema. Teniendo presente, a ver, ese tipo de monitores, tipo 7350, 7360, 7370, son plug and play. O sea, se conectan y conectando los monitores izquierdo y derecho a la salida del subwoofer, ya por defecto de fábrica la entrada sale filtrada a 85 Hz. Con lo cual el monitor de la marca X, la que fuera, sin procesamiento, estaría solo reproduciendo por encima de 85 y el subwoofer estaría abajo. Tiene un nivel de control razonable para poder corregir los problemas más típicos, por ejemplo, el exceso de carga cuando estamos pegando el subwoofer a la pared, pero además tiene toda la capacidad de procesamiento digital dentro del propio subwoofer que solo se va a poder ejecutar de forma plena si contamos con el sistema de calibración GLM, que consta pues, de una interfaz, de un micrófono de medición y luego pues, hay un software de calibración que hay que utilizar. Si a nuestro subwoofer le agregamos esto, pues podremos tener por lo menos la baja frecuencia perfectamente calibrada y nuestro sistema será muy flexible. Bueno, ¿qué hay que tener presente? El contenido importa, quiero decir, comentaba muy al principio de la presentación, no nos importa tanto la parte subjetiva, sino la parte objetiva, pero hay cierto tipo de música que sí que requiere de utilizar un subwoofer hoy en día, ya sea música electrónica de forma bastante evidente, aunque se pueda hacer y producir música electrónica perfectamente bien sin necesidad de tener un subwoofer. No va a ser tan fácil vendérsela si lo que estamos haciendo es producirla para otros a un tercero, pero si la producimos para nosotros mismos, es decir, si nosotros somos el productor y el artista, pues podemos trabajar sin subwoofer. Pero generalmente el artista, productor de música electrónica quiere tener una idea de cómo se va a percibir eso cuando se reproduzca en vivo, cuando se pueda volver a reproducir en vivo. También es el caso del Latin Pop. Si hacemos reggaetón y no tenemos un subwoofer, como que a aquello no le va a faltar algo, ¿no? Pero vuelvo y repito. Dependiendo de lo que estemos haciendo, sea como sea, el subwoofer debe estar bien calibrado. Si no está bien calibrado el subwoofer, en lugar de ser una solución, se va a convertir en un problema. Bien, ¿cómo lo utilizamos para reproducir un canal LFE? Pues de nuestra fuente de audio multicanal, es decir, de nuestro sistema de reproducción, imaginemos un 5.1, lo que es la señal del canal LFE se la vamos a inyectar directamente al subwoofer. Y a los monitores, pues les vamos a enviar la señal de los monitores tal cual, directamente, sin pasarlos en principio por el subwoofer, ¿vale? Otra cosa es lo que yo recomendaría. Pero hay muchos casos y hay muchos usuarios que trabajan así por diferentes razones. ¿Cómo ampliar el rango de frecuencia y el nivel de presión sonora del sistema? Pues enviando todos los canales, por ejemplo, nuestro izquierdo y derecho, L y R, o los surrounds, central, etcétera, al subwoofer, de tal forma que el subwoofer reproduce ese pequeño rango abajo, por ejemplo, entre 20 y 85, y los monitores reproducen de 85 para arriba. Claro, tiene que ocurrir que el subwoofer sea capaz de aceptar mínimo el canal estéreo, el L y el R. Aunque también debería en principio ser capaz de utilizar pues el 5.1, el 7.1 o el tipo de formato que fuera. Si no tenemos suficientes canales, por ejemplo, los subwoofers de Genelec que admiten sistemas multicanal,
En este momento, dependiendo del modelo, hay 4 modelos que lo hacen. El más pequeño admite solo un 5.1 y los otros 3 mayores admiten un 7.1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema Atmos 714, ¿qué pasa con los otros 4 canales? Bueno, ponemos otro subwoofer, que va a tener el mismo contenido del canal LFE porque el canal como tal es uno, pero podemos utilizar un canal y reproducirlo en 2 subwoofers. Y además, en cada uno de esos subwoofers, reproducir diferentes canales del resto del sistema, para que esos canales consigan que su baja frecuencia sea reproducida hasta 20 Hz y que además el monitor como tal sea capaz de reproducir con un nivel de presión sonora mayor. De hecho, volviendo al ejemplo de Atmos, no es por nada, pero bueno, tengo una buena relación personal con los colegas de Dolby en Latinoamérica y lo estábamos conversando esta misma semana. Ellos utilizan una herramienta para cada proyecto de sala Dolby Atmos. Y dentro de esa herramienta tienen la capacidad de montar o de evaluar o de presuponer cuál va a ser el nivel de presión sonora que se conseguirá en el punto de escucha en función de la distancia para cada modelo de monitor, tanto de fabricante como, en fin, diferentes fabricantes, diferentes modelos dentro de cada fabricante, y también analizando si se hace el bus management a una determinada frecuencia o no. Y cuando se hace el bus management, el nivel de presión sonora que se consigue, se puede visualizar muy fácilmente en esa herramienta, siempre es mayor que si no se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos enviar todos los canales al subwoofer y el canal LFE y reproducir toda la baja frecuencia de todos los canales en el subwoofer, que sería este caso. Es decir, hacer un bus management completo donde el canal izquierdo, derecho, central, todos los surrounds y el canal LFE, que puede ser quizás reproducido hasta 120, pero donde los monitores son solo reproducidos hasta la frecuencia de corte que seleccionemos, pues van a hacer que todo el sistema suene mejor nivelado, con un nivel de presión sonora en promedio mayor del que podría tener si no lo conectáramos de esta manera, y sabiendo que todos y cada uno de los canales sí son realmente full range. Se van a reproducir a rango completo de 20 a 20.000, siempre y cuando el subwoofer reproduzca hasta 20, que bueno, no todos, ni siquiera en Genelec, no todos, pero vamos, a partir de un cierto tamaño, los subwoofers de Genelec reproducen de 19 para arriba, 19 Hz. Bien, todo esto siempre sin olvidar, o sea, súper importante. De la misma forma que decía antes que es súper importante, si hay problemas acústicos, intentar resolverlos desde un punto de vista acústico, con tratamiento, también siempre tener presente que es fundamental colocar correctamente los monitores y el subwoofer y calibrar. Si hacemos todo eso, nuestro sistema sonará muy bien y podemos trabajar estupendamente. Incluso cuando a veces nuestra sala no sea perfecta. Pero se trabajará mucho mejor que si ubicamos mal los monitores, si no los calibramos. Y bueno, pues el tratamiento acústico, pues que hay unos mínimos que son siempre imprescindibles. Pues si tenemos una sala completamente despojada de todo y no tenemos ni aislamiento, la reverberación está disparada, etcétera, etcétera, va a ser súper complicado trabajar. En fin, ¿cómo resolvemos problemas acústicos? Y con esto nos enfilamos hacia el final de la presentación para ir pudiendo resolver algunas preguntas. Bien, si tenemos un único subwoofer, lo primero que tenemos que hacer es pegarlo a la pared. Digamos, el punto de partida sería pegarlo a la pared. Y el segundo punto de partida sería colocarlo fuera del centro. O sea, que no quede justo en el eje de simetría de la sala, en el eje de simetría izquierda-derecha, sino que quede hacia un lado o hacia el otro, da igual, donde, en principio, donde se pueda. Sí tendría como pauta de observación quizás, si la sala fuese asimétrica, que pudiera haber en un lado o en otro entre comillas, hendiduras en la pared. Hendiduras en el sentido de tengo una ventana, tengo una puerta o algo así. O sea, algo que realmente no sea pared. Entonces, que quede pegado a la pared de verdad y mejor en el lado en el que no tenga una ventana abajo, sino al otro lado. En principio, ¿no? Luego habrá que probar. Puede ocurrir
que encontremos, porque lo que hay que hacer es probar, ¿no? O sea, probamos una situación, medimos, calibramos, vemos cómo está el nivel, probamos otra posición, escuchamos también, si no podemos calibrar y medir, o medir y calibrar, perdón, pues por lo menos escuchemos, a ver cómo se oye en nuestra posición de escucha, colocando el subwoofer en un sitio o en otro. Puede ocurrir que, a lo mejor, orientándolo hacia la pared, separándolo de la pared 10 centímetros, por lo menos, consigamos un mejor resultado. Puede ocurrir. Pero esto es cuestión de probarlo. No es una recomendación. O sea, la recomendación de partida es el subwoofer mira hacia nosotros y está pegado a la pared y está fuera del centro. Esa es la recomendación inicial, punto de partida. Y luego ya probar. Ensayo y error, ver cómo mejoramos, cómo no, y ir probando soluciones para encontrar el punto más óptimo para que toda la baja frecuencia se reproduzca con el mínimo de problemas. Bueno, para calibrar, ¿qué cosas vamos a atacar en la calibración? Por un lado, vamos a ecualizar la respuesta. Eso es, digamos, como la parte evidente. Es muchísimo más importante que corregir la respuesta, que lo es, que los niveles, equiparar los niveles. Es decir, que los niveles entre el subwoofer y los monitores sean iguales. Eso es, digamos, esencial. Obviamente, si ecualizamos y corregimos, el nivel promedio del subwoofer cambiará. Entonces hay que compaginar una cosa y otra. Y la otra cuestión que hay que ajustar es la fase. En principio, la fase a la frecuencia que se reproduce tanto en los monitores como en el subwoofer, que será la frecuencia de corte entre el subwoofer y los monitores. Esos 85 Hz que hemos ido ejemplificando a lo largo de la presentación. Entonces, ajustar la frecuencia a 85 Hz. Ojo, esta frase no puede ser sacada de contexto. Es decir, la frase correcta es ajustar la fase a la frecuencia de corte del management, del sistema, del filtro de cruce. Bueno, en el caso de que tengamos un subwoofer analógico sin procesamiento digital, pues podríamos utilizar tonos de prueba para ajustar la fase. También podríamos utilizar material musical con el que estemos familiarizados y dependiendo de cómo ajustamos la fase, pues podríamos ver quizás dónde suma o dónde se cancela, ¿no? Eso también es una posibilidad. Pero vamos, la metodología, si no se puede hacer con un sistema automático como lo que tendríamos con un sistema SAM, pues es generar el tono, la frecuencia de, en este caso, por ejemplo, 85 Hz, hacer una medición con fase 0, mover el conmutador de fase a la siguiente posición e ir mirando. Si fuese un sistema continuo, pues bueno, habría que ver otra fórmula de medición para ver a lo largo del tiempo dónde nos da el mayor nivel de frecuencia. Nos dará el mayor nivel de frecuencia donde se sume de forma coherente porque la fase sea igual tanto en el monitor como en el subwoofer. Y nos dará el menor nivel en el tipo de fase o en el ajuste de fase que haga que monitor y subwoofer estén radiando esa frecuencia de 85, por ejemplo, en contrafase. Bien. Todo esto, evidentemente, se puede hacer de forma mucho más sencilla y automática. De hecho, hay un algoritmo que se llama AutoPhase para poder hacer ese ajuste de fase cuando estamos utilizando un sistema SAM. Pero bueno, para tener un sistema SAM de Genelec, pues hay que tener el subwoofer SAM, los monitores de la línea SAM, que en este momento son prácticamente todo el rango profesional, menos los que mostraba antes, 8010. Todos los demás hay alguna versión SAM o son solamente SAM. Y luego, pues lo que comentaba. Interfaz para conectar el micrófono y conectar al computador, micrófono de medición. El micrófono de medición siempre esencial para poder medir y saber qué es lo que está pasando. Lo mejor que podemos hacer con nuestro sistema, le agreguemos o no agreguemos un subwoofer, supongo que después de este webinar tendremos una idea de si es conveniente o no agregar un subwoofer, pero tengamos o no tengamos un subwoofer, calibrar siempre es lo mejor que le podemos hacer a nuestro sistema. Bien, dicho todo esto, pues abrimos la ronda de preguntas. Vamos un poco demorados porque me he gastado como 50 minutos en la presentación, pero bueno, estoy a disposición. Entonces, me comentan.
¿Qué preguntas tenemos? Muchísimas, muchísimas gracias. Por Gracias. acá, César Lamstein pregunta, o comentó, curiosidad, ¿saben por Me qué da cinco miedo. punto ¿Es uno sobre y la no fase? 6? No, perdona la broma. Repíteme la pregunta, porfa, que no la he escuchado. Por estar Curiosidad, tuiteando. ¿saben por qué es 5.1 y no 6? Esto, a ver, esto, César, es una pregunta que tú me haces a mí en nombre de Genelec o que me la haces de forma retórica y la vas a responder tú. Como quieras, si querés contestarla tú, puedes contestarla tú. Pero es una Yo creo que curiosidad. no, yo creo que la puedes responder tú. Lo único que sí que sería interesante agregar a esa pregunta como observación es que la mayor parte de subwoofers analógicos que ya están descatalogados dentro de Genelec eran 6.1, no eran 5.1. Me refiero a los subwoofers anteriores a los que actualmente estamos comercializando y fabricando, eran 6.1. Pero si quieres comentarlo, o sea, si quieres hacer la pregunta y responderla. Está bien. Tengo, en función del tiempo y de la voluntad, porque tampoco quiero monopolizar para nada el tiempo, pero me anoté un total a lo largo de tu presentación que estuvo buenísima, realmente te felicito. 5 comentarios, uno prácticamente sobre cada tema. Pero vamos con este. Lo divertido del punto uno es que todo el mundo tiene asociado de que el punto uno es como el subwoofer, y de hecho la propia industria con el tiempo adoptó, le quitó el sentido original al punto uno y lo dejó únicamente como subwoofer claramente con la apelación punto 2 hoy en día, que todo el mundo entiende de que es porque hay dos subwoofers. O Sí, amplió esto por ejemplo, al punto 4, punto 2, en donde todo el mundo entiende que el punto 4 son los parlantes superiores en un Atmos y punto 2 los subwoofers. Originalmente, el término punto 1, y de hecho el término 5.1, el punto 1 nació con el 5.1, no antes. Fue creado por una persona muy conocida en sonido inmersivo, desarrollador del sonido inmersivo, que fue el señor Tomlinson Holman. ¿Okay? El desarrollador del sistema THX de certificación de cine hace más de 30 años. Cuando estaban un montón de ilustres sentados alrededor de una mesa discutiendo de cómo desarrollar el sistema multicanal, se convino de que todos los parlantes eran full range. ¿Me explico? O sea, los 5 parlantes que estaban alrededor, estamos hablando de cine, no de home theater. sí. Estamos desarrollando el sistema multicanal, entonces se combinó de que todos los sistemas eran full range. Full range es de 20 a 20K. O sea, no había una necesidad de un base management o de un refuerzo, una distribución frecuencial de graves. De hecho, en el concepto, todos los sistemas de cine ya eran multiamplificados, o sea, todos tenían ya una parte de reproducción de graves, una parte de medios, una parte de agudos, un crossover, multiamplificación, etc. El tema del punto 1 nace de la necesidad de tener un canal independiente para los efectos, como bien dijiste tú, los low frequency effects. Y los low frequency effects eran realmente low. Low es low. Es decir, estaba por debajo de los 40 Hz. Era de 20 a 40 Hz. Y de ahí nace el punto 1. Ahí Tomlinson Holman levantó la mano y dijo, 5.1. ¿Por qué punto 1? Porque es un décimo del ancho de banda del full range. Es solo una octava, de 20 a 40 Hz. Por eso es, porque es un décimo de la octava, de un décimo del ancho de banda a reproducir, que son 10 octavas, y porque representa prácticamente un décimo del ancho de banda del AC3, que es digamos, El el Dolby stream Digital. de 6 canales, que no son 6 canales, que son 5.1 canales en el ancho de banda de los 320 kilobits por segundo que tiene el AC3 para repartir entre todos, la codificación. De ahí nace el punto 1. Bueno, pero entonces tu pregunta era realmente ¿por qué 5.1 y por qué no 6?
Exacto, el nombre. Vale, bien. Vale, ok. Bien, la observación entonces no era relativa a tu pregunta, porque de hecho sí Genelec sacó subwoofers que eran 6.1, o sea, 6 canales de entrada más el canal de entrada del LFE, ¿no? Que Claro, también es correcto. un formato que en realidad nunca se ha extendido, ¿no? Lo que quiero Nos decir es hemos que quedado prácticamente entre 5.1 y 7.1. cuando te referís a un subwoofer 6.1, yo lo que entiendo es un subwoofer que puede acomodar hasta 6.1, que básicamente sería un subwoofer que puede trabajar en EX Surround, Left, Center, Right, Surround Left, Surround Right, Rear y Sub. Pero Exacto. a lo que me refiero es que en realidad el punto 1 en sí refiere exclusivamente al canal de LFE, quien tiene que reproducir exclusivamente una octava, estamos hablando de cine, no de base management, una octava que va de 20 a 40 Hz, así está limitado en frecuencia, y que representa exactamente un punto 1, es decir, el 10% de un canal del ancho de banda disponible para transmitir el AC3. Bueno, gracias César por contestar tu propia pregunta. Es absolutamente correcto, muy ilustrativo. Y de hecho yo levanto mi propia mano no para preguntarme a mí mismo ni a César, sino para entonar el mea culpa, porque a veces el proveedor, el que está ofreciendo algún tipo de solución al usuario que tiene algún tipo de necesidad, tendemos, para facilitar el entendimiento del número de elementos que tiene el sistema, decir, bueno, pues tú necesitas un 724 o un 742. Vamos, yo lo que sería el número de subwoofer siempre lo dejaría en el medio como para seguir la nomenclatura más o menos estandarizada. Y el punto 4 o el punto final, lo que fuera, serían los monitores que irían en la parte superior del sistema de sonido 3D. Pero sí, se utiliza de forma errónea. O sea, no es correcto hablar de un 7.2.4 porque ese punto 2 no existen dos subwoofers que reproducen un único canal, que es el canal F. Pero bueno, a veces para entender de la definición de un sistema, pues lo hacemos mal, hablando claramente y rápido. En fin, bueno, seguimos con preguntas. César, ¿quieres hacer todas o qué hacemos? Igual los moderadores son la gente Que moderan los de Orson Welles. moderadores. Todo trabajo. Exacto. Muchas gracias, César. Fernando Bedoya consulta si hay alguna tabla de usos con respecto a los monitores y las medidas de los cuartos. Sí. A ver, en el caso de Genelec sí las tenemos. Lo que pasa es que, bueno, primero tendría que ponerme a buscar, no lo tengo que tener a la mano, porque el otro día estaba haciendo precisamente un webinar sobre cómo elegir correctamente los monitores y está en nuestra propia página web. Hay unas tablas donde esencialmente establecemos una correspondencia entre el volumen de la sala y el tamaño del subwoofer que en principio se requiere para ese tamaño de sala. Y además hay una tabla de correspondencia entre lo que sería el tamaño del subwoofer y el tamaño de los monitores. Es decir, en el caso de Genelec tenemos muy claro cuál es el subwoofer que le corresponde a cada monitor. O sea, este monitor 8331 o un 8030 o un 8330 en estéreo deberían ir con un 7350 o con un 7050, que es un subwoofer con un driver de 8 pulgadas, por así decirlo. Pero vamos, sí tenemos tablas en nuestro caso. Y, a ver, yo en esa relación, además seguramente hay una pregunta más sobre elección de monitores. A ver, los datos que tenemos sobre nosotros mismos, sobre Genelec, son utilizables con modelos de Genelec. Y extrapolarlos a otros fabricantes es delicado. Pero bueno, si quieren tener una cierta idea de por dónde van los tiros o por dónde podrían ir, una pequeña aproximación en fabricante pues sería pensar, bueno, si Genelec recomienda este tamaño de subwoofer que tiene este nivel SPL, que para este volumen de sala, pues a lo mejor con otro fabricante debería buscar un modelo de subwoofer o de monitor que tenga más o menos ese nivel SPL. Por ahí pueden ir las cosas, pero no es que nadie tome esto como una recomendación de correspondencia directa, porque no lo es.
O sea, nosotros al final recomendamos lo que tenemos. A lo mejor si tuviéramos otro subwoofer entre medias de otros dos modelos con un nivel intermedio, pues podríamos decir, ah, pues entonces para este otro volumen sería este. Pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Bueno, por acá Más tenemos preguntas. otra pregunta de Jorge Azama. Hola Miguel, una pregunta. Bueno, hace dos preguntas. La primera es... Bueno, Jorge tiene 2, 3 o 4. Lo he visto aquí que está comentando. Sí, Pero bueno, si vienen de Jorge son todas bienvenidas. Todas son bienvenidas. Un vamos abrazo, por acá Jorge. en orden. Te sigo Gracias. mucho en Facebook. Gracias, Jorge. Entonces la Sobre todo tus pregunta es, recetas. si uno utiliza dos subs en un sistema multicanal por algún motivo, ¿necesariamente se consideraría siempre como un sistema punto 2 o en algún caso se podría seguir considerando como un punto 1? No, o sea, la consideración clarísimamente, pues si no, César va a decir que estamos súper equivocados, eso es un punto 1, con 2 subwoofers, o con 4, o con 20, no sé, con los subwoofers que hagan falta. Y adelanto, o sea, ¿por qué consideraríamos tener más de un subwoofer? Un sistema de audio multicanal. Pues esencialmente, y cualquier otro que tenga otra opinión, pues la puede aportar, pero para mí hay dos razones. Una es llegar a conseguir el nivel de presión sonora, aunque también, adelanto, si necesitamos, imaginemos conseguir, no sé, 120 dB, lo podemos conseguir con 2 subwoofers. Pero si lo podemos conseguir con uno solo, porque 2 subwoofers darán un nivel mayor, pero no siempre la suma va a ser coherente. Entonces, si podemos utilizar un único subwoofer para conseguir el nivel que queremos, va a ser mejor, pero una razón para utilizar 2 subwoofers sería poder alcanzar el nivel de presión sonora que se requiere. Por ejemplo, teníamos un 5.1 y lo hemos ampliado a 7.1.4. Y ampliamos el punto 1 con un subwoofer adicional para poder alcanzar el nivel de presión sonora que requiere la aplicación. Y la otra razón para tener 2 subwoofers, en mi opinión, sería poder hacer el bus management y hacer que todos los 7 y 4 monitores sean full range. O sea, que realmente lleguen de 20 a 20.000, porque por sí, pues a lo mejor son demasiado pequeños y no alcanzan. Como por ejemplo podría ocurrir con este monitor, que para nada llega a 20, claro, ni por asomo. César está levantando la mano. Sí. César, no se te escucha. A ver. No, no te escuchamos, César. Que se me ocurre una tercera razón que en realidad tú ya hablaste de ella con 1, pero con 2 es mejor y con 3 mejor todavía, y te doy argumentos para vender más subwoofer. Y es la corrección electrónica cuando uno dispone de más de origen, uno puede generar un patrón de buena forma, puede ayudar mucho en el control modal de la sala. Genelec está haciendo con su producto estrella en el subwoofer, en donde tiene 2 orígenes, ¿me explico? Desplazados. Entonces, uno puede generar ese mismo efecto con dos unidades separadas. En ese caso, sí, las 2 unidades no tienen la misma señal, tienen que tener señales claramente distintas para poderlas decorrelacionar en tiempo y nivel. Bueno, yo sí, o sea, muy, muy agradable la observación. Realmente es un tema un poco complejo. Es decir, dicho así en 30 segundos es hasta un poco aventurado. No digo por tu parte, pero quiero decir, las cosas hay que explicarlas más a fondo. No quiero hacer publicidad del webinar que van a hacer mis colegas de Estados Unidos en unas horas, pero van a explicar justamente eso. Lo que pasa es que en lo que acabas de llamar subwoofer, que nosotros consideramos como un sistema de buffer adaptativo, no como un subwoofer, ese modelo que hemos lanzado al mercado y que es una cosa muy especial, en realidad es un buffer con 2 drivers. Tiene un driver frontal, otro trasero, y ajustando diferencias entre uno y otro, pues podemos resolver una cantidad de problemas acústicos muy significativos. De hecho, tiene como 5 modos de trabajo
para corregir radiación hacia los laterales, hacia la parte posterior, para trabajar como en modo complementario, en fin, es una cosa bastante... Y en cualquier caso, solemos tener fama de que somos caros en Genelec, pero este buffer es caro, realmente. Entonces, no es algo que la mayor parte de la potencial vaya a tener en algún momento. Un subwoofer pequeño de Genelec se lo puede conseguir cualquiera. Con un poquito de trabajo, fuerza, ahorrando un poquito, sin matarse demasiado, conseguir. Ahora bien, teniendo, no ya en Genelec, otro fabricante, imaginemos que tenemos dos sub X, la que sea, y que intentamos ajustarlos entre ellos de tal forma que podamos conseguir lo que tú justamente comentabas. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es nada evidente hacerlo. O sea, hay que tener claro qué es lo que quieres conseguir, cómo posicionarlos entre sí, cómo aplicarles algún tipo de procesamiento electrónico para modificar la señal entre ellos y hacerlo bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay seguro que un porcentaje de la potencial audiencia o cualquier persona puede pensar, pues si tengo dos subwoofers puedo corregir ese tipo de problemas. Pues no, lo que se puede conseguir, o sea, sí, pero tienes que hacerlo bien. Y si simplemente por el hecho de tener dos subwoofers piensas que vas a corregir, pues estás equivocado, porque los colocas, los dejas por ahí tirados en la sala, uno de una forma, otro de otra, sin ajustar niveles, sin calibrar, y al final lo que tienes es un resultado mucho peor. Por eso yo quiero... Está bien, me corrijo. Ser precavido. Estás acostumbrado a lidiar con mucha gente así de distinto tipo, y básicamente es, con dos subwoofers, tenés el poder de destruir todo o de corregir un montón de cosas. Sí, en función de tu cultura y de tu capacidad de proceso. Exacto. Sí, pero bueno, tener dos no siempre suma. A veces, efectivamente, puede destruir. Hay que hacerlo bien, pero se puede hacer. Bueno, nos hace una pregunta y respondemos 4. Entonces, vamos adelante. Seguimos con otra de Jorge. Sabiendo que el comportamiento de bajas frecuencias es omnidireccional, ¿se puede conseguir una sensación de estereofonía efectiva en LF? ¿Qué requisitos se necesitarían para ello? A ver, la sensación de espacialidad la generan no las frecuencias más bajas, la van a generar las frecuencias medias y más altas, sobre todo las medias, pienso. Bueno, ahí también entramos en la parte psicoacústica, donde hay gente que es mucho más experta que yo, pero esencialmente la baja frecuencia no va a generar la sensación de posicionamiento espacial de las señales. Entonces nosotros un efecto de baja frecuencia, por ejemplo, en cine, una explosión la vamos a sentir en toda la sala. La silla vibra, todo alrededor parece que ha explotado. Pero un láser sí va a aparecer por la izquierda, por la derecha, por un lado o por otro. Y lo vamos a poder identificar espacialmente dependiendo de que también hagamos nuestra mezcla. Y ese láser, pues se supone que no es... pues estoy hablando de Star Wars o de algo similar, ¿no? Como para hacer un ejemplo muy evidente. Entonces, la baja frecuencia en principio no va a ser relevante a la hora de ubicar espacialmente la imagen estéreo. Nos va a dar cuerpo, sensación de profundidad en el sentido de la frecuencia, pero no de la espacialidad. Okay. Aprovechemos que César no está para avanzar más rápido. Fernando Bedoya. Hola Miguel, yo tengo un 5.1 con los 8050A y sub 7070A. ¿Existe algún medidor de Genelec para Power Caliber? Para hacerlo de formato, no. O sea, a ver, existe. No hay nada a la venta para poder ajustar eso. Nosotros utilizamos una caja parecida a esta, a la interfaz, con un micrófono también muy parecido a este, para calibrar los sistemas analógicos. Y utilizamos un software que se llama Rune EQ Wizard, pero realmente, y se puede seguir utilizando, pero no tiene por qué ser un micrófono de Genelec ni la antigua interfaz y demás. A ver, yo la tengo por ahí, es decir, me la puedo echar a la maleta
pero honestamente en los 8 años que yo trabajando en ILEC, está todavía por la primera vez que la utilice, porque no he hecho nunca una calibración analógica, también porque no es mi trabajo esencialmente, ¿no? Pero sí he hecho calibraciones digitales con los sistemas SAM, es decir, en lugar de con un 80-50 o con un 70-70, pues con el 73-70 y el 83-50, por ejemplo. Quiero decir, ¿existe algo que se pueda utilizar, que haya construido Genelec y que se pueda utilizar para calibrar esos monitores? Sí, existe, pero no está a la venta. Y si te tuviera que recomendar algo, más allá de hacer un upgrade a 8351, por ejemplo, con un 7370 o 7380, que no es una recomendación realmente, es decir, si lo tienes y funciona, pues deberías seguir con eso hasta que deje de funcionar, que serán bastantes años, esperemos. Yo utilizaría es que claro, y aquí a lo mejor César también puede comentar algo. No te podría recomendar un software como SonarWorks, porque hasta donde sé solo trabaja en estéreo. Pero, no sé, el software de calibración que se pueda encontrar en el mercado con un micrófono de calibración y con algún tipo de procesamiento externo que permita hacer la calibración. La gente que generalmente tiene sistemas 5.1 y tiene sistemas de Avid está utilizando la Matrix para poder hacer este tipo de cosas. De hecho, hay gente que tiene este tipo de sistemas y como tiene esas capacidades de Avid, pues no quiere un sistema GLM porque piensa que todo lo puede hacer desde la Matrix en aspecto de calibración, ¿no? Yo tampoco tengo muy claro que eso sea tan evidente o que sea mejor o peor que tener el propio sistema GLM. Pero vamos, en resumidas cuentas, no te recomendaría actualizarte a un sistema SAM, salvo que realmente quieras cambiar el sistema o que te quieras pasar a un sistema Atmos, por ejemplo. Y sí te recomendaría intentar buscar algún tipo de sistema en el mercado que te permita hacer la calibración correcta de un 5.1 y el procesado correspondiente, o sea, hacer medición y procesado, que eso sería la parte de calibración dentro de los monitores. ¿Más preguntas? Sí, Percepciones Cali. ¿Qué tan útil sería tener monitores de 3 vías y así no tener el sub? Y tener un sub analógico y monitores activos, ¿qué tan audaz sería? A ver, esto es como cuando hacen las ruedas de prensa a los políticos y presidentes, y el periodista le hace 4 preguntas. Contesto la primera pregunta. Tener un sistema de 3 vías y no tener subwoofer. Bien, no, o sea, no tiene nada que ver. A ver, si habla, el sistema más grande de Genelec es una bestia, que se llama 1236 y que va de 20 a 20.000, pero tiene 2 buffers de 18 pulgadas, que es más de lo que tienen la mayor parte de nuestros subwoofers. Entonces, bueno, son 3 vías. Tienen 2 buffers de 18, 2 medios de 5 y un driver de compresión para agudos de 1 pulgada. Es un sistema de 3 vías. Pero el sistema de 3 vías normales es una cosa como esto. Bueno, como esto es muy pequeño, juraría que no hay sistemas de vías de 3 vías tan pequeños en el mercado como este 8331, pero imaginemos la típica caja, 3 vías, buffer, medio, Twitter. No va a reproducir hasta 20. Porque ese sistema de 3 vías, imaginemos que tiene, no sé, un buffer de 10 pulgadas, 12, 15 pulgadas y mucho. No llega ni siquiera, el único sistema de 3 vías nuestro que llega a 20 Hz es el 1236. Todos los demás se quedan arriba. Entonces, el subwoofer, en principio sí debería ser capaz de reproducir hasta 20, que no todos los subwoofers son capaces, ¿eh? Ni siquiera todos los de Genelec, que el 7040 que mostraba antes pequeñito no llega hasta 20. Y el 7050 me parece que llega a 25 por ahí. Entonces, no, se puede tener un sistema de 3 vías y agregarle un subwoofer. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que encontrar un balance. Y volvemos al fondo de la presentación. O sea, ¿por qué necesitamos un subwoofer? Porque trabajamos con audio multicanal. Ya está, lo necesitas, lo tienes y lo que tendrás que ver es si lo utilizas para extender o no la frecuencia de los monitores. Bien. Pero si trabajas en estéreo, los motivos por los que necesitas ese subwoofer son diferentes. Si tienes un sistema de 3 vías, a lo mejor no tienes necesidad de reproducir
la más baja frecuencia, pues porque no haces, no sé, música clásica o cosas donde realmente pueda existir algún contenido de muy, muy, muy baja frecuencia en su frecuencia fundamental. Y no voy a entrar en la frecuencia fundamental porque entonces aquí César nos va a hacer otra presentación entera sobre el tema. Pero hay que saber, o sea, ¿por qué elegimos un monitor u otro? Sabiendo cuál es el rango de frecuencias que tenemos que reproducir. Si tenemos que reproducir todo, o tenemos un monitor de 3 vías muy, muy grande, o tenemos un subwoofer con monitores de 2 o de 3 vías. Elegimos 3 vías para tener más precisión y menor distorsión, y generalmente mayor nivel de presión sonora. Pero no para llegar más abajo en frecuencia. Normalmente. ¿Vale? Si el Y su monitor es muy segunda grande de 3 pregunta, vías, pues... disculpa, Miguel. No, dale, dale. Y tener un sub analógico y monitores activos, ¿qué tan audaz sería? A ver, lo que pasa es que un sub analógico, que típicamente será activo, y monitores activos analógicos, pues es lo que mayormente tiene casi todo el mundo que tiene un subwoofer. O sea, no es... hoy por hoy, la mayor parte de soluciones, salvo pues, los fans del NS10 y demás, yo creo que... O sea, no me atrevo a decir un porcentaje, pero que haya un 70-80% de gente que trabaja en el medio, produciendo música, películas, etcétera, que utiliza monitores activos, son mayoría, con seguridad. No digo un porcentaje, pero mayoría, con seguridad son. Todo el mundo utiliza monitores activos ahora mismo. Entonces, utilizar el sub, pues es... Si necesitas frecuencia y no quieres cambiar tus monitores por otros mayores, pues una cosa que puedes hacer es agregarle un subwoofer. O si crees que necesitas reproducir con un mayor nivel de presión sonora, pero no mucho más, y en lugar de comprarte un sistema de tamaño mayor, pues te compras un subwoofer. Y sobre todo, si te compras un subwoofer que te permite hacer una buena calibración en baja frecuencia, pues puedes ayudar a controlar problemas de tipo acústico que puedas tener en tu sala. Y a tener un sistema de más versatilidad y colocarte tus monitores de otra forma. Una forma de aumentar el nivel de presión sonora de tus monitores es escucharlos más cerca. Claro, depende de qué tan grandes sean. Si son muy grandes, no te puedes acercar demasiado, pero si son pequeños, compactos, de 2 vías pequeños, a lo mejor puedes trabajar a medio metro. Pero si te los acercas y no cambias tu posición de escucha, es probable que tengas cancelación en baja frecuencia, porque te separas de la pared. Un subwoofer, en fin, te da versatilidad el subwoofer y la posibilidad de llegar más abajo en frecuencia y aumentar el nivel. No es audaz, es algo... Es decir, lo audaz en todo esto es gastarse el dinero y recuperar la inversión. Ese es el mayor riesgo que asumimos desde el punto de vista profesional en esto. Y no es poco, ¿eh? Y menos aún hoy en día. Entonces hay que gastarlo bien. Bueno, siguiente pregunta. Wilmer. Entonces, según lo que dijo César, si mi frecuencia de corte está en 80 Hz, ¿se debería considerar como un punto 2? No entiendo muy bien la pregunta. El hecho de cuál sea la frecuencia de corte es un tema bastante independiente de cuál sea el número de subwoofers que utilicemos. Dice, son En 2 principio... octavas de 20 a 80, lo digo por eso. Sí, pero la nomenclatura .2 no tiene nada que... vale, ya entiendo lo... Vale. Pero no tiene nada que ver. Sí, o sea, César lo que estaba comentando es la motivación... El origen del término. Claro. Pero el uso actual hace referencia exclusivamente al número de canales de efectos, que además es que... Bueno, yo no sé, a lo mejor hay algún formato de sonido inmersivo que tenga varios canales de efectos diferenciados y podamos hablar de un .2, .3 o .4, pero en general siempre el punto es 1, porque es un canal FM. Bueno, seguro que hay algún formato experimental donde hay canales donde el contenido de baja frecuencia es diferente en un subwoofer y en otro. Seguro Digamos, que lo hay. contestando la pregunta es, si fuésemos más papistas que el Papa y seguimos el origen del término y la religión, es correcto decir que .2 porque está reproduciendo 2 octavos.
pero no es Claro, por eso hoy en día, no tiene nada que ver. exacto. Nadie lo Nadie te va a entendería de la misma forma que nadie entiende la diferencia entre fase y polaridad. Pero igual la frase del día es, si querés aumentar el DSPL, una opción es acercarte a las cajas. Sí. Esa es la Sí. frase del día. Si reduces la distancia a la mitad, aumenta 6 de veces. Es así de fácil. Gastando el mismo dinero. Exactamente. Pero bueno, y hablando de gastar más dinero, otra cosa interesante de un subwoofer es que agregando un subwoofer colocado de forma estratégica en lo que sería potencialmente, desde cierto punto de vista, el peor lugar de la sala, que es justo en una esquina, tendríamos el máximo incremento por el mismo precio. O sea, nos compramos, por ejemplo, hablábamos antes de las tablas de correspondencia, volumen, monitor. Tienes, no sé, 80 metros cúbicos de sala, una sala que ya es, hoy por hoy, es casi de tamaño medio. Y te corresponde, no sé, el subwoofer X de esta marca. Bueno, te compras un modelo inferior que te cuesta menos dinero, pero te lo colocas justo en la esquina. En teoría te aumentan más 18 dB, en la práctica no, no es verdad, pero te va a aumentar más. Entonces, bueno, hay pequeños trucos, como acercarse a los monitores o colocar el subwoofer estratégicamente para poder aumentar el nivel de presión sonora sin gastar un solo dólar más, o peso, o euro. Bueno, más preguntas. Ok. Rogers Christian hace dos preguntas. La primera, en un sistema de cine, según tu criterio, ¿los subwoofers se ubican juntos o separados? ¿Por qué? Joder, pues es una muy buena pregunta. Pues depende. A ver, si los ubicas, lo bajé claro. Puede haber muchas razones para tener dos subwoofers en lugar de tener uno. Pero, por ejemplo, si tienes dos porque necesitas más nivel, en el caso de Genelec tenemos un subwoofer que tiene tres drivers, tres buffers, que es el 7382. Esto, claro, va a parecer que es una presentación comercial, pero me parece que es un buen ejemplo. Tú puedes conseguirte los tres subwoofers del modelo inferior, que sería el 7380, y juntarlos, uno detrás de otro. ¿Para qué? Para que la suma sea lo más coherente posible. Cuanto más juntos estén, en principio, más coherente será la suma. Cuanto más los separes, el nivel conjunto que obtengas sea seguramente un poco menor. Pero realmente, en términos de costo, si juntas, digo tres porque es que es el ejemplo. Antes teníamos algún subwoofer que tenía dos drivers, dos buffers. Pero en este caso ya no tenemos uno con dos, sino que tenemos uno con tres. También teníamos uno con cuatro, pero ya no tenemos ni el de dos ni el de cuatro. Juntas, te gastas el dinero en tres 7380, que sería más caro que si compras un 7382. O sea, si lo que requieres es nivel, que es un poco lo que da respuesta al hecho de poner o no poner juntos dos subwoofers, pues mejor comprar un subwoofer más grande que tener dos pegados o dos separados. Otra cosa es que tengamos dos separados. Puede haber varias razones para tener dos separados. Por ejemplo, lo que comentaba César, de intentar buscar anular las cancelaciones que se puedan producir en la sala y tener una suma más coherente aplicando un procesamiento o teniéndolos en posiciones diferentes para que entre ellos, en lugar de contrarrestarse, se sumen. Pero bueno, esas diferencias pueden ir derivadas de diferencia de tiempo entre uno y otro, o que uno esté más adelantado que el otro. Pero en principio vamos a hablar de ponerlos juntos o ponerlos separados sobre el mismo plano, o sea, típicamente sobre la pared frontal. Pero bueno, también puede ocurrir que estemos trabajando, por ejemplo, en una sala de postproducción para cine y tengamos un sistema de monitoreo de campo cercano, aparte del sistema de sonido principal de la sala. O sea, una situación muy típica es poner un sistema de monitoreo más económico como monitoreo principal y unos near-field, unos monitores de campo cercano Genelec. ¿Dónde colocan el subwoofer o los subwoofers? Pues a lo mejor una posibilidad es tener dos subwoofers separados. A lo mejor en la parte trasera los dos, o a lo mejor uno en la parte frontal y otro en la trasera, que habría que ver un poco cada caso. Pero vamos,
digamos, la respuesta técnica es, te van a sumar más si están pegados o si están separados, en principio. Luego la acústica juega malas pasadas y a lo mejor pasan otras cosas, pero vamos, en principio sería así. Más preguntas. Ya la última pregunta. Se me fue. Bueno, y luego faltan las otras 4 de César. La última pregunta. En un sistema de cine en casa 7.2, ¿es recomendable instalar los subwoofers juntos o separados? ¿Qué distancia? Bueno, primero, que no es 7.2, es 7.1 con 2 subwoofers. Y segundo, pero bueno, es que claro, yo lo que me pregunto es ¿por qué hay 2 subwoofers en ese sistema para casa? En vez de haber solo uno. No sé si se puede. O sea, es que claro, bueno, también depende de cómo sea. En general, cuando pienso en una casa, como no soy una persona extremadamente rica, tampoco me considero pobre, pero el salón de mi casa, que es donde donde estoy ahora mismo, es pequeño. Yo tengo un subwoofer, no tengo 2. Y si tuviera 2, tendría que ver cómo y dónde lo coloco. Seguramente uno lo tendría que utilizar como mesa. En principio, ya digo, si hay 2 subwoofers y hacen lo mismo, tal vez sea más interesante ponerlos juntos, pero también es que puede ocurrir otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el subwoofer está reproduciendo hasta 120 o incluso más arriba? Si reproduce por encima de 85, de 100, a lo mejor comenzamos a tener, cuando está reproduciendo frecuencias más altas, más entre 100 y 120, la sensación de que el sonido se inclina un poco a la derecha o a la izquierda, si no está simétrico. Y como en principio también es mejor inclinarlo un poco a la izquierda o a la derecha, pensando en la parte frontal, bueno, pues una razón para tener 2 es colocarlo simétricamente. Una situación también muy típica, no en un 7.1 como en este caso respecto a la pregunta, son DJs bestias. Hay DJs que tienen sistemas de monitoreo de 3 vías y debajo de cada monitor de 3 vías grande ponen un subwoofer más grande aún y tienen un subwoofer por lado. Bien, de hecho hay una imagen en la presentación donde se mostraba eso. Tienen un monitoreo de 3 vías muy grande y abajo un subwoofer de los de 3 conos a cada lado. Pero bueno, en principio, si no hay más información, no sé, yo los pondría juntos, como punto de partida. Es que hay que ver cómo acaba sonando eso. O ponerlos simétricos. Si no se ponen juntos, yo los pondría simétricos. Pero seguiría siendo un 7.1, un 7.2. Bueno, más preguntas. Yo estoy viendo por aquí algunos comentarios en el chat. Antes de ceder la palabra a César durante 4 preguntas. No, yo encantado, ¿eh? Mientras que la niña no aparezca por aquí, no hay problema. Pero bueno, que hay un montón de gente, ¿no? Pues Jorge, Brian, el mismo Fernando Bedoya. Bueno, mucha gente que conozco y en cualquier caso súper agradecido a todos por estar aquí hora y media escuchándome, aunque bueno, tener a César al lado siempre ayuda bastante. Así que... no sé, César, tus preguntas. ¿Hay algo que no hayamos respondido? No, no son preguntas, son comentarios o cosas así, son tonterías que no sé cuánto vienen. Si no hay otra cosa, puedo hablarlas rápidamente. No, dale que yo también quiero aprender. Son como complementos. O sea, la segunda era cuando estabas hablando de aumentar el argumento de aumentar la SPL para defenderlo y llevarlo aún más a eso. Quería comentar, por ejemplo, capaz que hay un montón de gente que ya lo sabe y otra gente que no, pero uno de los sistemas de limitación de cajas activas, como por ejemplo la caja UPA de Meyer, no más ruido, por favor.
Consiste en, es divertido, ¿no? Porque quienes, usando para reforzar tu argumentación de que aquello que consume el headroom más es la baja frecuencia. Entonces, liberando un parlante de 2 vías de la baja frecuencia, o de 3 vías, o de las vías que sean, liberándolo de la baja frecuencia, llevándolo a un subwoofer, de esa manera aumento el headroom y por ende aumento el SPL del sistema entero. Es que estos sistemas de limitación lo que hacen es que cuando el parlante entra en clipping, aparte de limitar, una de las cosas que hace es desplazar en frecuencia un filtro pasa altos, quitándole frecuencias graves a la reproducción del sistema. Por ende, aumentando el headroom, claro, por ejemplo, entonces quitándole graves en ese momento de la reproducción y aumentando el headroom. Es obviamente que durante ese momento de distorsión está reproduciendo menos espectro, pero lo que está logrando es disminuir la distorsión, bueno, a expensas de la reproducción. En este caso, usando un subwoofer, uno está disminuyendo la distorsión, maximizando el headroom, sin conspirar contra la reproducción de las bajas frecuencias, añadiendo el subwoofer y de esa forma incrementando el SPL sin necesidad de acercarse a los parlantes. Eso es muy bueno. Ese era el comentario sobre tu punto 2. Sí, correcto. Sobre el punto 3, hay algo para reforzar de nuevo lo que dijiste tú. Dijiste de que se puede usar un subwoofer también. Otra de las razones es para corregir cuestiones de la sala, ¿no? Acústicas de la sala, y dijiste de que, bueno, de que la acústica se corrige con acústica, que este no es el go-to, etc. Sin embargo, debo decir que, siguiendo lo que tú también dijiste muy bien, y es que los problemas principales de una sala, sobre todo cuanto más pequeña sea la sala, se desplazan hacia las bajas frecuencias. Los problemas principales están en bajas frecuencias. Recordemos que los problemas en bajas frecuencias son más graves cuanto más pequeña sea la sala. Cuanto más pequeña sea la sala, menos espacio físico tengo en la sala para poder diseñar elementos acústicos que los traten, esos problemas. Ajá. Por lo cual, a veces, un subwoofer no solo es la mejor manera o la más eficiente, sino a veces es la única manera, porque es lo único que entra en la sala, porque no entra una trampa del tamaño que tiene que ser. ¿Digo? Sí, es correcto. Yo, por hacer de abogado del diablo, diría que a veces lo que tampoco entra en una pequeña es la energía que es capaz de generar un subwoofer, que son capaces de generar, en el fondo, en la sala, tampoco esto, que además también yo creo que está muy relacionado con esa visión que hay en una sala pequeña, un monitor grande, o más el cono del buffer, pues por sala no va a ser capaz de manejar esa baja. Concepto, yo creo que bastante extendido a la hora de elegir monitor o a la hora de recomendar monitores cuando recomienda el tamaño del buffer, ¿no? Que no, pues si tu sala es tan pequeña, entonces uno de 6 o de 5 pulgadas en vez de uno de 8. Metemos un subwoofer en una sala pequeña a poquito, para tener una idea, tiene un driver que es mayor del equivalente de este tamaño de monitor, ¿no? Y luego ya tendríamos de 8, de 10, de 12, etc. Pero sí es cierto, es decir, a veces metiendo un subwoofer es la única solución posible. O sea, en nombre de Genelec tengo que dar una visión correcta y no mostrar que pretendemos vender algo que no es estrictamente correcto. Y vender la idea de que con los sistemas de calibración automáticos y el procesamiento digital le podemos quitar el trabajo al ingeniero acústico, pues me parece completamente errónea y no es eso lo que queremos decir. Pero también, o sea, luego la realidad práctica de nuestra industria es que la mayor parte de la gente trabaja en su casa, en muchos casos de forma provisional porque se irán de esa casa
por las razones que sea, o se irán de ese dormitorio en el que están trabajando, donde de alguna manera pueden poner tratamiento acústico mínimo necesario, o si es mínimo, es muy mínimo, y la única forma que tienes de comenzar a trabajar es o con auriculares o con un sistema de monitoreo cuanto mejor y más potente a la hora de autocalibrarse, pues de hecho mejor. Y de hecho, cuando tú haces tu inversión en un sistema de monitoreo de mayor calidad, casi siempre te lo vas a poder llevar a otro lado. Te lo vas a poder llevar a otro lado, lo vas a poder utilizar, si no como monitor principal, a lo mejor como near-field o como sistema para contrastar escuchando más pequeño, entre comillas. En fin, el subwoofer siempre puede ser válido. No va a ser siempre válido si cambias tu sala y demás. Si se vuelve muy grande, pues a lo mejor tu subwoofer se queda muy pequeño. Pero no, es una herramienta de trabajo adicional al sistema de monitoreo que en muchos casos se vuelve pues casi la única solución posible, como bien dices. Pero Muy vamos, yo bien. intento mostrar una postura moderada y no excesivamente comercial, aunque mi labor sea comercial, ¿no? Pero... Me conoces y las posturas moderadas no son lo mío, lamentablemente. Vale, uno intenta hacer buena gente y abandonar el sales speech y hacer No, bueno. apología del subwoofer. Bueno, y último, el último comentario, de nuevo, siempre todo constructivo, ¿no? Había una placa en donde hablabas sobre el ajuste, entiendo yo, antes de SAM, ¿no? Cuando tenías el generador de tonos en 40, en 80, etcétera, en el monitor para poder ajustar la fase del crossover, o sea, bueno, la fase del subwoofer en relación a la vía de mid-high, ¿no? El low mid-high. Yo quería simplemente que la gente dejar una semilla de conciencia, entiendo que para algunos puede ser complicado, para otros no tanto, de que básicamente entiendo claramente insuficiente el hecho de regular la fase de un sistema usando tonos puros. Y voy a explicar por qué. O sea, antes de explicar por qué, quiero decir que puede ser un acercamiento, pero siempre se debe analizar. Hoy en día los analizadores están a disposición de todo el mundo de una forma... existen analizadores gratuitos. La cultura para saber lo que uno está analizando está disponible y digamos, se puede aprender y no es complicado y uno entiendo que debe aprender si uno no se va a poner a hacer eso. Y lo que quiero simplemente decir es que ajustar la fase se puede hacer con tonos puros, es correcto, pero eso no te garantiza que estés ajustando el tiempo. De hecho, casi seguro que no lo estás ajustando. Y la fase y el tiempo no son lo mismo. Es decir, la fase se repite en el tiempo cada 360 grados. En el caso de una frecuencia de 85 Hz, si no me equivoco, es 1 sobre 85, es cada 11,7 milisegundos, algo así. O sea, de que voy a estar perfectamente en fase, voy a sumar 6 dB cada 11,76 milisegundos. Pero eso no significa que los 11,76 milisegundos no hayan pasado. Pasaron, ¿me explico? Y capaz que pasaron 23 milisegundos si fueron 2 vueltas, o más si fueron 3 vueltas o 4 vueltas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sistema que está bien reguladito con tonos puros que son estacionarios en fase, no está forzosamente bien regulado en tiempo, y ustedes imagínense un bombo en donde los graves suenan antes que los agudos. Es lo que sucedería. Aunque estén sumando, sería un flan, el impulso se me deforma totalmente y queda un bleh, o la reproducción acústica sería muy mala, y es algo a tener en cuenta, de que el regular con tonos puros es un acercamiento, pero requiere de un analizador, porque esto no se hace a oído, o requiere de SAM, me explico, requiere de un análisis automático que tome en cuenta Claro. eso. Sí, es totalmente
correcto. Aquí lo que estoy compartiendo es el ejemplo del subwoofer que tengo en esta sala, que es el menor subwoofer de SAM que tenemos, que es el 7350. Y lo que es interesante ver aquí es básicamente que hay, por un lado, un ajuste de nivel, hay, por otro lado, un ajuste del tiempo de vuelo, el delay, el momento en el que sale la señal de ese subwoofer, que en este caso, pues por el tipo de distancia, etcétera, pues está al mismo nivel que los monitores frontales, pues la distancia es muy parecida. Pero bueno, perfectamente podría haber estado corregido. Y luego, bueno, abajo está la frecuencia de corte que yo he seleccionado, que no es 85, sino que es 55, pues por la forma en la que lo uso. Y la fase, que en este caso además coincide que es 0, pero bueno, es casual. Claro, todo eso se ajusta, bueno, en el sistema SAN, con el GLM, con el software que utilizamos, el último ajuste es el de fase. O sea, una vez que ya está ajustado el sistema en nivel, en tiempo y en frecuencia, ajustamos la fase. Y se hace emitiendo ese tono, que en este caso pues, se emitiría a 55, y modificando en pasos, el software lo hace automáticamente, lo modifica en pasos de 15 grados. ¿Vale? Es el nivel de precisión que tiene este software. Pero sí, son ajustes diferentes. O sea, una cosa es que, claro, antes estamos hablando de también en relación o a colación del sistema de buffer adaptativo allá en la que el W371, que tiene dos drivers, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior, uno arriba de un stand, de una caja elevada, y el otro abajo, y entre ellos se regula lo que se radia modificando el tiempo en el que se radia, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, pero el radiar con un tiempo u otro, con pequeñas diferencias, también puede hacer que la suma de las señales radiadas acabe siendo coherente o, por el contrario, se cancele. Pero sí, claro, hay que tener... lo que pasa es que, a ver, el proceso de calibración, creo que lo explicaron en alguna diapositiva, incluye lo que es el nivel, la frecuencia y el ajuste de fase. No estaba diciendo en esas tres cosas el ajuste de tiempo, pero también hay que decirlo. De hecho, creo que corregiré la presentación para incluir el ajuste de tiempo y además el ajuste de fase. En fin. Gracias, César. La observación es, como todas las que has hecho, muy apropiada. En fin, ¿hay más preguntas, observaciones? Llevamos, bueno, no sé, este webinar se está alargando. Yo me enredo mucho y con César al lado nos enredamos el doble. No, Miguel, han sido todas las preguntas, las observaciones y las consultas que hemos tenido por el chat. Pues nada, espero que haya sido de utilidad, que por lo menos lo han claro por qué deberíamos utilizar un subwoofer. Yo agregaría una cosa, ahora que pensaba en el propio subwoofer que tengo en esta sala, que es el comedor, el salón comedor de mi casa, que es para ese tipo de sistema, tengo como home theater y para escuchar música. Hay otra razón que es no molestar a los vecinos. Porque si tenemos un subwoofer correctamente calibrado, ojo, correctamente calibrado, seguramente consigamos no estimular modos propios y, por tanto, reducir el nivel de vibración estructural que se pueda generar en una sala y conseguir un buen nivel, es decir, oír las explosiones desde las naves que derriba el halcón milenario con plenitud dentro de tu sala, sin que el vecino de arriba o el de dos plantas más arriba vea perturbado su descanso. Calibrar es importante. Los subwoofers pueden ayudar, pero calibrar, tengas o no tengas subwoofer, y si lo tienes más aún, es esencial. Ese debería ser el mensaje evangelizador del día de hoy, para finalizar. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad, gracias a ti, gracias a César, bueno, a Jorge, a todos los que han participado activamente en este webinar que ha sido increíble y nutritivo. Así que todos salimos ya hoy con más conocimiento. Mil gracias a vosotros por vuestra gran labor. Tengo muchas ganas de que la siguiente invitación que me podéis hacer, y no sé cuándo va a ser,
sea para estar presencialmente allí en el Orson Welles y poder hablaros de algo que sea de interés para toda la sección estudiantil y para todos los alumnos del Orson Welles. Un gran abrazo y felicitaciones por vuestro trabajo, esfuerzo y compromiso. Muchísimas Estoy gracias. muy orgulloso de vosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Esperamos de verdad ver de pronto que acabe esta situación muy rápido y que podamos nuevamente integrarnos entre la comunidad AES y estar todos en un seminario en vivo. Gracias a vosotros. Un gran abrazo y ánimo. Bueno, cuídense. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.